Pues creo que ahora ya podemos dar paso a la tercera presentación. Tenemos a Amnon Bronfieldstein de Israel, que es miembro de Mesarbot. Nos va a hablar sobre las campañas de Mesarbot. Amnon es activista en la red de solidaridad de objetores de conciencia políticos en Israel. Es además es activista, como esa es su profesión. Mesarbot es una red, como digo, de solidaridad que apoya a aquellos que no quieren convertirse en soldados por motivos de conciencia y que además están en contra de la ocupación allí en Israel. Así que adelante, Amnon. ¿Pueden ver bien mi presentación? ¿Sí? Estupendo. Pues voy a intentar hablarles un poco también sobre la situación en Israel, un poco sobre la historia del movimiento, pero sobre todo les voy a hablar sobre las campañas y lo que hacemos, lo que estamos haciendo en la actualidad y en los próximos meses y años. Mesarbot es la red que apoya a aquellas personas que rechazan ser militares, ser soldados, y estamos en contra también de la ocupación. Apoyamos a aquellos que a lo mejor no se identifican como objetores, mientras que sus razones para no enlistarse esté relacionada con la ocupación o relacionada con la guerra entre Israel y los países que la rodean. Me gustaría empezar comenzando viendo un vídeo que hicimos de Hallel Rabin. Hallel estaba en contra, era una objetora, es la última objetora de conciencia, pasó 56 días en una prisión militar y mientras estaba en prisión hicimos campañas para que fuese liberada, lo hicimos tanto en Israel como en el extranjero. Espero que puedan ver el vídeo y escucharlo.
Bueno, pues creo que en este vídeo se muestra muy bien el caso y es una manera interesante de presentarles el caso, no solo por lo que representa Jalel, lo que creen muchas personas allí en Israel, sino que creo que también habla muy bien sobre los activistas de Israel, jóvenes que deciden no participar en el ejército y que sufren por esa decisión. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. En Israel, todos los ciudadanos pueden participar en el servicio militar. El no participar, el rechazar participar en el servicio militar puede ser castigado con una sentencia en prisión. Es decir, es un crimen. Y como han escuchado decir a Jalil, ella estuvo en una prisión militar, no en una prisión civil. Esto ocurre en muchas familias. Hay personas que en ocasiones, y perdón, que sale el vídeo, que sienten presión en sus familias, de sus primos, de sus padres. Hay muchos israelíes que deciden no participar en el ejército, pero esto les supone un problema porque la sociedad israelí está muy militarizada. Les voy a mostrar aquí algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, ven una marcha militar de las eh, mujeres en el ejército. No sé si lo sabrán, pero en el ejército israelí tienen incluso un grupo encargado de las redes sociales, son grupos, equipos de 60 o 70, 80 personas que ofrecen a los jóvenes convertirse en soldados y entonces promueven el ejército, el participar activamente con el ejército y ahí así van consiguiendo más y más seguidores. Aquí también les comparto un artículo sobre el Ministerio de Educación y cómo se había prohibido que los soldados acudiesen a distintas escuelas en Haifa, perdón, a distintos grupos, y se les prohibió esa presencia en las escuelas porque decían cosas negativas sobre el ejército. Entonces, cualquier persona en Israel que luche a favor del derecho a no unirse al ejército está librando una lucha muy pública y muy dura. La primera generación de objetores en Israel empezó en los años 50, creo, pero en los años 70 fue la primera vez que se realizó una acción pública a través de una carta de Shministim. Shministim son los alumnos de los últimos cursos de la escuela secundaria en Israel. Entonces, esa carta de Shministim, como se llama, de los estudiantes, se dirigió al ministro de Defensa de la época y explicaban su razón por la cual no querían unirse al servicio militar. En los años 80, el movimiento de objetores creció, fue cada vez más popular y durante la guerra en contra del Líbano en el 82 hubo muchísimas demostraciones delante de las prisiones militares. También se celebró un festival de cultura y arte en contra de la guerra del Líbano, también en contra del encarcelamiento de los objetores. Y ese movimiento fue creciendo poco a poco y creo que fue la primera vez que la idea de la objeción de conciencia se dio a conocer en Israel, no solo para unas pocas personas, sino a nivel más general.
para no hablarles de toda la historia desde los 80 hasta la actualidad, porque es demasiado compleja y no podría hacerlo en solo 15 minutos. Me gustaría decirles ahora que Mesarbot se creó en 2015, era un movimiento nuevo de la juventud. Sí que es verdad que ese activismo ya existía, pero era un movimiento nuevo para ofrecerles a los objetores un papel importante, que fuesen los líderes que estuviesen en control de casi todo. Esto se hace sobre todo asegurándonos de que Mesarbot es una organización sin jerarquía, es decir, no tenemos un consejo de administración, ningún comité, y lo que intentamos hacer es ser más bien una red que acompaña y apoya a los distintos objetores de conciencia. Intentamos también organizar grupos de personas para que se unan en su objeción o que realicen acciones públicas de manera conjunta. Aquí en la imagen de la izquierda tienen un ejemplo de una acción pública. Se realizó ante la prisión militar número 6, es la misma que de los años 80, y continuamos yendo ante esa prisión, no sé si continuaremos yendo en los próximos años, y creo que lo más bonito de esta manifestación es que los prisioneros de esta cárcel pueden escuchar la manifestación, porque la cárcel no está al lado de una ciudad, sino que está alejada en las montañas. Entonces es fácil escuchar a los manifestantes. Y en ocasiones los encarcelados tienen la oportunidad de hablar ante los medios también. Sin embargo, también he de decir que en ocasiones algunos de los prisioneros se los transfiere a otras cárceles para evitar estas manifestaciones. En la imagen de la derecha ven a Sahar Yalom, un objetor de conciencia de 2018, y esta fue una acción de acompañamiento. Íbamos con él a la base militar, incluso ahora durante la pandemia del coronavirus, y a pesar de que ha sido difícil organizar y reunir a muchas personas, sí que conseguimos que viniesen 20 personas porque se iba a hacer el acompañamiento en un lugar público, al aire libre. Así que es importante apoyar a los objetores y dejarles que cada uno organice como quiera su campaña. Entonces, si se quieren centrar en un tema o en otro, por ejemplo, si quieren hablar sobre el feminismo o la relación entre el feminismo y el militarismo, pueden hacerlo. Si prefieren centrarse en la ocupación o sobre otro tema, pueden hacerlo. Si prefieren hablar sobre la muerte de palestinos por el ejército israelí, pueden centrarse en ello, etcétera. Algo que también intentamos hacer en Mesarbot es mantener los grupos activistas y que sean en contacto. No suele haber muchas objeciones públicas y por ello es importante mantener el contacto entre una objeción y otra. Estas imágenes son de hace unos años, del año pasado, perdón. La de la derecha fue una manifestación en contra de la anexación de uno de los territorios ocupados. Los más jóvenes de Mesarbot, que tenían 15, 16 años, algunos incluso de 14 años, eran todos alumnos de secundaria, se organizaron con sus amigos dentro de sus círculos sociales, consiguieron 400 firmas y ayudaron a crear distintos eventos y manifestaciones. Me gustaría aclarar que esta imagen es de una manifestación que celebraron distintos partidos políticos. No era solo una demostración de Mesarbot, pero sí que es verdad que nosotros aportamos también una visión más joven y así podemos manifestarnos al lado de políticos o personalidades, etcétera. Ese grupo de los jóvenes en contra de la acción
muestra lo que es la esencia de Mesarbot. Es un grupo de jóvenes que se reúnen una vez al año o más veces para hablar sobre distintos temas, que acudían juntos a las manifestaciones y creo que esto demuestra muy bien lo que es son las acciones de los miembros de Mesarbot, ya sea en contra del gobierno o de la situación de los objetores, etcétera. Por ello, al final Mesarbot hace que se unan los distintos miembros, se reúnen, escriben sus propias cartas, sus declaraciones. En el caso del movimiento de la juventud que se muestra en esta imagen, escribieron una carta y nosotros luego les ayudamos a dar publicidad, a hacerla pública en todo el mundo. De eso se trata Mesarbot. Intentamos no forzar nuestras o imponer nuestras propias acciones, sino que intentamos unirnos, conocer nuevos grupos, nuevas personas y permitirles que se unan a nosotros y luego ayudarles con sus acciones, con sus luchas, con sus acciones en contra del servicio militar. Y por último, me gustaría hablar sobre nuestra campaña de solidaridad internacional. Es una campaña continua. Yo soy el coordinador de solidaridad internacional y trabajamos conjuntamente Misarbot y la red de solidaridad de objetores que ayuda a distintas organizaciones, perdón, la red de solidaridad de objetores. Intentamos trabajar conjuntamente. Si están interesados, se pueden unir a nuestro boletín. Todos los meses les mandaremos esa newsletter, ese boletín con todas las acciones, actividades. Y creo que es una herramienta muy interesante para poder llegar a un público más amplio, a lo mejor un público que jamás ha tenido acceso a este tipo de información. Por ejemplo, cuando Ale Rabin se convirtió en objetor de conciencia, pudimos dar a conocer esta noticia en Sudamérica, en India, en Europa. Creo que llegamos a todos los continentes. Esto es algo que no podíamos hacer con anterioridad. Antes, las campañas en los medios de comunicación se hacían solo internamente en el país, pero ahora podemos llegar a mucha más gente a través de este boletín. Así que les invito que si están interesados en estos temas y quieren ayudarnos y compartir nuestro mensaje, que se unan, eh, que accedan a recibir ese boletín. Les voy a compartir ahora en el chat el enlace. Es un boletín gratuito y si lo pueden compartir con sus amigos o compañeros, nos va a ayudar mucho. Creo que además es interesante también para todo el mundo porque lo que les acabo de compartir es lo que está ocurriendo en este momento, pero en 2 o 3 meses puede cambiar todo mucho dentro de Israel, en Palestina o dentro del movimiento de objetores. Y este boletín, como digo, se publica todos los meses y les vamos actualizando sobre todos los cambios que pueda haber. Lo voy a dejar aquí y así ceder un poco de tiempo a las preguntas, porque la verdad es que podría hablar de muchas cosas, pero este era el mensaje principal que les quería transmitir, hablarles del boletín, de la newsletter y decirles que pueden formar parte de esta solidaridad internacional.